Amén. Buenos días, gente en la roca. Qué bueno que están aquí con nosotros. Darnos un comentario, un like, compartir. Dinos de dónde estás viendo. Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Estoy muy ansioso de compartir esa palabra, lo cual que estoy meditando, orando por ya varios días, de hecho meses que estoy meditando en esa palabra que quiero compartir con ustedes. Entonces vamos directo a la palabra, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompañas esta mañana, Señor. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Enséñanos para que tengamos oído para escuchar lo que quieres decir a nuestra iglesia y a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, los que están de acuerdo dicen amén, amén. Pues acompáñame, vamos a continuar en nuestra serie, el principio del fin. El principio del fin, ya estamos en la tercera parte, la tercera semana que estamos hablando de eso. Y va a ser una continuación, pero también basado en los últimos dos temas. Yo compartí hace 15 días y mi esposa, Laura, wow, tremendo palabra que compartió con nosotros la semana pasada, ¿verdad? Y va a estar en base de Mateo 24 principalmente. Y ahora vamos a estar viendo cuáles son unos señales más que estamos en el principio de dolores o el tiempo de parto, como decía Laura, que dice la escritura. Pero también vamos a estar viendo unos hechos que va a pasar en el futuro. O sea, señales que aún no han pasado, porque estamos velando, orando, y estamos preparados y estamos en espera. Como dice Jesús en Lucas 12, 54 a 56. Jesús decía a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen va a llover, y así suceda. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor, y así suceda. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Por eso estamos en esa serie. Pedimos al Espíritu Santo que nos da discernimiento, sabiduría, y vemos lo que dice, lo que nos enseña la palabra de Dios para que podamos estar listos y preparados por lo que viene. Hemos establecido las últimas semanas el por qué creemos que estamos en los últimos tiempos. La hora onceava, como nos ha enseñado, el principio del fin. Ahora vamos a continuar con esos temas, pero va a ser enfoque de escatología. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa palabra? Escatología es el estudio o enseñanza acerca de eventos del futuro o eventos del fin del mundo, lo cual que hoy día son poco polémico, por decir. ¿Por qué? Porque hay mucho simbolismo. Y hay cosas que existen en Daniel y también en otros libros de los profetas y sobre todo en el libro de Apocalipsis que aún no ha pasado. Pero como dice nuestro maestro Milton, hay que comparar la escritura y tomarlo como está escrito, por lo que dice, y también compararlo con otros versículos en la Biblia que hablan de lo mismo, y así podemos derivar y obtener una sana doctrina. ¿Sí? No hay que tener temor acerca de esos libros y ni tampoco de los temas del fin del mundo. ¿Sí? La iglesia está en tiempos proféticos. Yo creo que estamos viviendo en los tiempos proféticos, lo cual que la escritura habla, y tenemos que estar listos y preparados por lo que vendrá. ¿Sí? Una nota. Voy a compartir no de lo que yo pienso, pero voy a compartir lo que dice la palabra de Dios y voy a estar compartiendo algunos hechos reales, otros señales, por decir, lo que está pasando actualmente y unas cosas que han pasado en el pasado para que lleguen cada uno de ustedes a su propia conclusión. ¿Sí? No estamos aquí para imponer y decirles lo que deben creer, pero yo voy a decirles lo que yo creo y lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿listos? Acompáñame
toma nota, deben tener su Biblia y también tener algo para tomar nota, tomar apuntes. El tema, lo cual que voy a dividir en 2 o hasta 3 partes para que podamos entenderlo bien, se llama el rapto, la mujer, la bestia y el anticristo. Wow, qué título, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a estar viendo eso durante las siguientes semanas. Es muy importante que aprendamos. Pero antes de entrar al tema, quiero compartir acerca de una señal más del por qué creo que estamos en el principio del fin. Y se encuentra en Mateo 24, versículo 10. Lo que vamos a hablar es acerca de lo que se llama los teólogos la gran apostasía. Otra palabra grande. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Apostasía quiere decir, o apóstata, es el que abandona la verdadera fe cristiana. O él o ella que abandona sana doctrina. Es una señal, lo cual que Jesús habla, que lo veremos y así va a iniciar un tiempo que se llama el principio de dolores, lo cual que ya hemos hablado de eso. Entonces acompáñame a Mateo 24, versículo 10. Dice Jesús, en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y Laura habló de eso la semana pasada. Yo quiero enfocarme en la palabra tropezarán. Es muy interesante. La traducción de la lengua actual lo dice así para que entendamos más de lo que Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque puede afectar a usted y yo. Dice la traducción de lengua actual: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Eso es lo que quiere decir la palabra tropezarán. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Laura habló muy bien de eso la semana pasada, pero yo quiero que nos enfocamos en esa primer parte. Mis seguidores dejarán de creer en mí. Estamos viviendo en tiempos y desafíos que impactan la iglesia cristiana. Estamos en un tiempo cuando las personas tienen temor de decir que son cristianos por persecución, por tiempo de dolor, rechazo, o incluso que hay burla o etcétera, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar específicamente acerca de eso. Si usted está pasando por una situación así, sigue fiel al Señor. Sigue fiel a Él, porque solamente es a través de Jesús que podemos vencer el maligno, la voz del mundo y Satanás mismo, porque mayor Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Jesús está a favor de aquellos que caminan con Él. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Yo lo creo con todo mi corazón. Segundo de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, toma nota, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Lo que está diciendo Juan es que si nosotros seguimos fieles en la enseñanza de Cristo Jesús, si seguimos fieles en nuestra relación personal con Él, vamos a tener no solamente a Él, pero también vamos a tener la aprobación de Papá Dios. Porque es a través de Jesús que llegamos al Padre. Dice Jesús mismo, yo soy el camino. La pregunta es entonces, ¿usted tiene relación personal con el Hijo? ¿Y usted es fiel? ¿Sigues caminando con Cristo aún medio de la tormenta, aún en medio de esas situaciones difíciles, lo cual que estamos pasando? Varias veces esa idea ha llevado a los de la fe cristiana de levantarse. Unos corren, unos niegan a Jesús cuando viene crisis, cuando vienen tiempos difíciles. Pero también hay muchas personas, incluso hoy día, y al rato voy a hablar de eso, incluso hoy día que se levantan y no se quedan quietos.
O sea, tiene que activarse. Están en un momento de hablar, de testificar, de hacer algo distinto en su generación. Y eso resultó a través de la historia de la iglesia cristiana en lo que se llama la Gran Reformación. ¿Sí? O también conocido como el Gran Despertar. Casi cada siglo, cada siglo, en cada generación hay un gran despertar cuando hombres y mujeres dicen ya no más, se enfrentan a la crisis, se enfrentan a una situación difícil y se levantan y empiezan a acercar y predicar de Cristo Jesús. Y yo creo personalmente muy pronto veremos otro gran despertar en nuestra generación. Yo creo personalmente que ya está iniciando. Que usted y yo podemos formar parte de un gran, no solamente un movimiento, pero un gran arrepentimiento y gran evangelismo que va a tocar todo ser, de toda persona en todo el mundo. Lo creo eso con todo mi corazón y ya está empezando. Yo recibo noticias de voz de los mártires, de personas que están entregando sus vidas a Cristo. También veo noticias que muchos cristianos están, como hablé hace 15 días, que se entregan a sus vidas físicamente para la fe cristiana, pero a través de ello lo que no dicen es que la iglesia de Cristo está creciendo más y más. Hablan de los musulmanes que están matando a cristianos, en muchas noticias están hablando de eso, pero no están diciendo que son los mismos musulmanes que están convirtiendo a Cristo, a la fe cristiana, a través de sueños, a través de visiones. Muchas cosas hoy día están pasando como una señal que viene el fin del mundo, pero aún no estamos ahí, estamos en el principio del fin. Y como el título, ahora es importante que tenemos un fundamento sólido acerca de qué va a pasar. ¿Sí? Tenemos que entender lo que enseña la palabra de Dios para que tenemos una doctrina sana de lo que viene. Claro, yo no sé y no, como les dije, no vamos a hablar del día ni la hora porque nadie lo sabe, solamente Dios Padre. Pero hay unas ciertas señales, hay unas ciertas cosas que debemos aprender para que podamos estar velando y orando y podemos estar preparados cuando lo vemos. ¿Están conmigo? Y uno de ellos es algo que yo he escuchado muchísimo en mi vida, en la vida cristiana o en la iglesia, habla de el rapto. Otra palabra dice el arrebatamiento. ¿Qué es eso? Si usted está visitándonos por la primera vez o no has escuchado acerca de ese tema, hoy me voy a enfocar principalmente en eso, para que podamos tener un entendimiento de lo que es, cuándo va a pasar y cómo podemos reaccionar y estar preparado para que venga o cuando viene. ¿Están conmigo? Es importante que tenemos un fundamento sólido acerca del rapto porque afectará cómo veamos y cómo reaccionaremos a los eventos del fin del mundo. En otras palabras, la segunda venida de Cristo. Recuerda, una vez más lo repito, aún no estamos en el fin del mundo. Estamos en un tiempo de preparación para el fin del mundo. Tenemos que aprovechar ese tiempo de gracia. Una nota: el rapto o arrebatamiento es una palabra semi-bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se encuentra esa palabra rapto ni arrebatamiento en la Biblia. ¿Sí? Pero el tema y doctrina de ello sí se encuentra. Por eso entonces sí es un tema bíblico. Se encuentra, lo invito a que lo estudien, se encuentra en Tesalonicenses 4, 14 al 18. Habla de el evento o el momento cuando Jesús viene por su iglesia, cuando viene por los creyentes. ¿Sí? ¿Qué es el rapto? Es eso. Pero rapto es derivado de la palabra latín raptura, que quiere decir to carry away en inglés, o en español quiere decir llevarse. ¿Sí? Es el evento bíblico de cuando Jesús regresa para llevar o raptura la iglesia, lo lleva con sí mismo. También habla de la segunda venida de Cristo Jesús. Para su estudio personal,
es muy importante. No tengo tiempo para leer todas esas escrituras, pero yo los comparto con ustedes para que puedan estudiar y saber más acerca de ese tema. Jesús regresará. Jesús va a establecer su reino y más adelante vamos a estar hablando de eso en los siguientes temas. Pero deben estudiar Zacarías 14, 41, Hechos 1, 11, Apocalipsis 1, 7 y 1 Corintios 15, 51 a 54 y Juan, primero de Juan, capítulo 1 y 2. Incluso capítulo 3, ¿sí? Yo quiero hablar un poquito de esa doctrina y esa idea del rapto o el arrebatamiento, cuando Cristo viene por la iglesia. La primera pregunta es, ¿soy parte de su iglesia? Sabemos que la Escritura nos enseña que Jesús va a regresar. Sabemos que Jesús viene otra vez. Y muchas de las profecías falta varios, sí, voy a decir eso, falta varios que se cumple. Y en las siguientes semanas voy a hablar de los que falta para que estamos preparados. Falta unas profecías para que regrese Jesús. Pero sabemos que Jesús regresará. Entonces la pregunta es, si sabemos que Jesús regrese, la pregunta es, entonces, ¿yo soy parte de su iglesia? ¿Él viene por mí? ¿Cómo está mi relación con Jesús? Yo sé que lo ha dicho varias veces, pero lo repito, es muy importante. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Solamente crees en Él? ¿Solamente piensas en Él? ¿O tienes una relación personal con Él? Porque hay algo distinto entre una religión y una relación con Cristo Jesús. Jesús habla todo el tiempo. A través de su palabra nos habla. A través de quizás lo estás escuchando en tu corazón, en tu espíritu, en ese momento, que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Pero Jesús siempre está hablando, pone a alguien en tu camino para que comparte contigo una verdad, un testimonio. Estamos escuchando una y otra vez. Jesús dice, el que tiene oído, escucha lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Entonces, si el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, es muy importante que yo me formo parte de su iglesia. Y créeme, yo no estoy hablando de gente en la roca. Yo no estoy hablando de una iglesia local. Aunque sí es importante que somos parte de una iglesia local. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo Jesús, cuya consigue o es hecho de iglesias locales, ¿verdad? En diferentes países, diferentes ciudades, etc. Entonces es necesario que yo me conecto con uno, pero principalmente que yo estoy conectando a través de la iglesia local a la iglesia universal de Cristo Jesús, y así yo me conecto con Jesús, lo cual que Él viene por su iglesia. Sentí que es importante que alguien escuche eso. Para que podamos entender correctamente cómo es el rapto, cómo es ese momento cuando Jesús viene por su iglesia, necesitamos entender que hay 3 puntos de vista de cómo pasará. ¿Sí? Yo tengo mi opinión, pero primero yo voy a compartir con ustedes las 3 doctrinas o los 3 puntos de vista que existe hoy día. ¿Sí? Como les dije, me gusta la forma en como nuestro maestro Milton presenta las clases de Apocalipsis, las 7 iglesias, por lo cual los invito que los viernes que lo pueden ver en las redes sociales. Estamos haciendo un estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis que corresponde o se conecta a la serie actual, lo cual que estamos viendo los domingos también. Véanlo, muy, muy bueno. ¿Sí? Y como dice él, los vamos a presentar las creencias o las ideas, y cada quien debe escuchar el Espíritu de Dios para que llegue a una doctrina sana para su casa, para su familia. Pero nosotros y nuestro liderazgo, nuestra iglesia, sí tenemos una creencia, lo cual que lo voy a compartir también. Entonces hay 3 puntos de vista acerca del rapto y cuándo sucederá, que existen esas enseñanzas hoy día. El primero, sí, anótalos. El primero se llama pretribulación. La Biblia habla acerca de una gran tribulación
que nos va a afectar a todos. Y voy a hablar más de eso cuando hablamos del anticristo, la marca de la bestia y también la gran prostituta, la gran ramera. Ay, pastor, ¿qué palabras que están usando? Lea tu Biblia, están en Apocalipsis. Y vamos a estar hablando de eso las siguientes semanas. Sí, hay una gran tribulación que va a llegar a la tierra. Sí, y la creencia, hay un arrebatamiento, una doctrina del arrebatamiento que dice que es pretribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir esa idea, esa doctrina, que Jesús regresará por la iglesia antes de la gran tribulación. O sea, en otras palabras, la iglesia de Cristo, es salvo de pasar por él, que no va a pasar por la gran tribulación o no va a pasar por gran persecución. Viene un arrebatamiento silencioso, lo que dice esa idea y esa doctrina. Y los creyentes de repente desaparecen. De repente, un momento están y un momento ya no están. Incluso años atrás, tal vez usted lo ha visto, yo crecí en la iglesia, yo lo he visto, yo tenía una de las novelas, por ejemplo, Dejados Atrás. Usaban, y el punto aparte, Dejados Atrás es una película de ficción, son novelas de ficción. Tomaron partes de la Biblia y hicieron películas, ¿ok? No es la Biblia en sí, o sea, hay que anotar eso. Sí, pero hay esos ejemplos que de repente dos están caminando usando varios versículos que hablan de eso, pero dos están hablando y de repente uno no está y luego un piloto está manejando su avión, etcétera, y se estrella, lo que sea. Ok, eso es una idea de el arrebatamiento o rapto pretribulación. Y punto aparte, por muchos años yo tenía la idea de esa doctrina, yo lo creía, ¿sí? Después estudié más y más, yo llegué después de una conclusión de la segunda creencia, que se llama medio tribulación o mid-tribulation. Mid-tribulación. Esa enseñanza dice que Jesús regresará en medio de la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por una parte de la gran tribulación y después de los 3 años de paz inicia una tribulación, lo cual que Jesús va a entrar entre los 7 años del anticristo, hay 3 años de paz y luego entra Jesús y toma o arrebata y toma su iglesia con sí mismo para salvarlo de lo más doloroso o lo más grave de la tribulación. La iglesia pasa por una parte solamente, ¿sí? Pero se salva de la abominación de desolación, que lo cual que vamos a hablar de eso más adelante en los siguientes temas, y los ataques de la bestia y el anticristo. Y hay el tercer doctrina, tercer idea que se llama post-tribulación, lo cual que después de años de estudiar, yo he llegado a la conclusión personalmente que ahora yo veo más y más eso en las palabras de Jesús, Pablo y la descripción de Juan, incluso en la descripción de los tiempos proféticos. ¿Qué quiere decir eso? Antes que lo explico. Esa idea, esa doctrina, más bien, es la iglesia pasa por y es purificada durante la gran tribulación. Y el rapto y la segunda venida de Jesús coinciden como un solo evento. Cuando sucede y cuando pasa. ¿Qué? Eso, yo no sé de eso, pastor. ¿Cómo que vamos a pasar por tiempos graves? ¿Cómo puedes decir eso? Como les dije, no son temas muy populares hoy día. Incluso muchas iglesias ya ni siquiera están hablando de esas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en debates con otros cristianos, con otras religiones, con otras personas. Pero como les dije, vamos a ver tal y cual como está escrito en la escritura para que llegamos a una sana doctrina. Porque yo prefiero saber una verdad espantante o que me espanta que una verdad que me hace sentir bien y después tal vez no pasa. Yo quiero que la iglesia de Cristo, que nuestra iglesia estamos preparados, ¿verdad? Y ahorita voy a decirles por qué creo más y más esto. Porque la primera razón es porque desde las enseñanzas de Jesús hasta aproximadamente 1850, los cristianos creyeron que iban a pasar y van a pasar por la gran tribulación.
Era un viento de doctrina que entró en la iglesia en los 1850. No voy a decir nombres, pero después, si quieren ver las notas, lo comparto con ustedes, de un señor que recibió una gran revelación. De hecho, escribieron una traducción de la Biblia también apoyándolo. Pero ese hombre también tampoco creyeron en los dones del Espíritu Santo. Era cesacionista, quiere decir que los dones espirituales cesaron o ya no sirven para hoy día. Ese hombre en 1800 más o menos 50 aproximadamente recibió una gran revelación y de ahí empezó y salió la doctrina de pretribulación. Muy interesante. Como les dije, no es una idea popular hoy día, no es cómodo escuchar, pero Jesús mismo, Juan y Pablo nos enseñan que tenemos que estar preparados para días de persecución y tribulación. Como decía Laura la semana pasada, que recibirás grande bendición con persecución. Siempre la historia de la iglesia cristiana, de la fe verdadera de Cristo, siempre se acompaña maravillas con la fe, maravillas, prodigios y persecución, tribulación. Y dice Jesús que eso va a aumentar más y más y más. Por eso yo creo y he llegado a la conclusión, y yo les digo que por muchos años yo creía otra cosa, pero el Espíritu Santo me desafía. Como les hemos dicho, desde el principio del año estamos leyendo la palabra, viéndolo como si fuera la primera vez. Y el Espíritu Santo me habla. Otros líderes y mentores, hablo con ellos, y ellos tienen la misma forma de ver la escritura. Estaba hablando últimamente con un gran amigo mío. Me prestó predicaciones y temas suyos. Si algunos de ustedes lo conocen, el pastor Esteban Wilson, compartiendo conmigo sus notas y sus perspectivas de esos tiempos. Y también están enseñando lo mismo, que Dios quiere que estamos preparados por los tiempos venideras. Como les dije, no es una idea popular, pero Jesús nos dijo, Mateo 24, estamos en capítulo 24 como versículos claves de nuestra serie. Jesús nos dijo, Mateo 24, 13, pero el que resista hasta el fin será salvo. Marcos 13, 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El fin de qué? ¿Hasta el fin de qué? Pues yo creo hasta el fin de la tribulación, hasta el fin del mundo, hasta que cuando vienen los tiempos y se cumple los tiempos proféticos. Oye, pastor, ¿estás diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación? Yo no te voy a decir, sino la escritura. Tengo muchas escrituras, pero quiero compartir con ustedes unas citas bíblicas claves para eso. Mateo 24, nuevamente estamos en Mateo 24, 29 a 31. Yo quiero leer específicamente 29 y 30. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, fíjate lo que dice. Esas son las palabras de Jesús. Inmediatamente después de ¿qué? La aflicción de aquellos días. ¿Cuáles días? La gran tribulación o la tribulación. El sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días. Mateo 24, versículo 22. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Oye, ¿qué está diciendo Jesús aquí?
que esos días de gran aflicción, de gran tribulación, esos días se van a acortar. ¿Por causa de quiénes? Los escogidos, los santos, los discípulos. En otras palabras, la iglesia, su cuerpo. Van a estar aquí presente. Apocalipsis 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos, es la visión de Juan, estamos en Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Wow. Yo sé que en el contexto está hablando también de los mártires, de las personas que se mueren. Pero está diciendo aquí que esas personas van a pasar y van a salir los que permanecen hasta el fin, que son fieles a las enseñanzas de Cristo, que tienen relación personal con Cristo Jesús. Ellos van a ser lavados por la sangre de Jesús y ellos van a salir de ese tiempo exaltados ante Dios. Wow. Es muy importante que entendamos lo que está diciendo. ¿Y cómo pasará? ¿Cómo pasará en esos tiempos? Como les dije, ¿cuándo pasará? ¿Cómo pasará? Nadie sabe el día ni la hora, ni Jesús. Pero hemos visto unas señales que muestran que así se acerca. Yo creo, por eso estamos viviendo en los tiempos proféticos, porque el tiempo está acercando. Laura habló de los dolores de parto. Voy a hablar más de eso próxima semana. Pero hay una señal más, y quiero que estamos viendo eso. Hay una señal más que Jesús nos da para decirnos cuándo el fin y la segunda venida vendrá, o cuándo Él va a regresar. ¿Sí? No tenemos el día ni la hora, pero hay señales que podemos estar viendo para que estamos preparados. ¿Sí? Ahora vamos a Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Con permiso. Dice Jesús: y este evangelio del reino, pongan mucha atención, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces yo no quiero que estás caminando en y con temor. Lo que Jesús está llamando la iglesia a ser. La iglesia, ¿quiénes son? Aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús, que tienen relación personal con Cristo. Son bautizados en agua, por cierto, y esa próxima semana vamos a estar bautizando a unas personas en agua que sean discípulos de Cristo Jesús. Pusimos eso mucho en oración, pero dijo, vamos a caminar por fe y obedecer la escritura, o vamos a esperar hasta que el público nos da luz verde para hacer lo que tenemos que hacer como cristianos. Vamos a caminar y obedecer la escritura. Vamos a bautizar personas. Amén. Hacemos discípulos. Vamos a hacerlo un tiempo aparte. Sí, vamos a obedecer también las reglas de la ciudad, etcétera. Sí, pero va a ser parte de nuestro próximo servicio. Vamos a grabarlo aparte y luego vamos a añadirlo a nuestra transmisión para que puedan ver las personas que bautizan y están caminando con Cristo. Amén. Entonces, ¿vamos a tener una relación personal con Él? ¿O vamos a ser llevados a la derecha o a la izquierda por causa del temor? Cristo Jesús dice que en los últimos días, a pesar de todo lo que va a pasar, también es un tiempo de gran evangelismo. Que la palabra de Dios va a llegar a los oídos de quienes que han escuchado el evangelio por la primera vez. Yo creo que hoy día está pasando más que nunca. Yo he leído noticias últimamente que están más o menos, no tenemos una cifra exacta,
los teólogos o los datos, las bases de datos, las páginas que yo estoy viendo, pero en aprox son aproximadamente más de 200,000 salvaciones en el último mes, a través de transmisiones como esta, a través de predicar la palabra en línea, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, mensajes, llamadas telefónicas, testimonios. Hay muchas personas en otros países que no tienen acceso a la palabra, que ahora a través de aplicaciones de smartphone y etcétera, de Google Play, de iPhone, etcétera, esos grupos y aplicaciones están llegando la palabra de Dios a personas que nunca lo han tenido antes. Es un tiempo de evangelismo de escala enorme y tú y yo podemos ser parte de ello. Amén. Por eso los exhorto, no por el bien de Gente en la Roca, sino por el mensaje que estamos compartiendo. Fácilmente ponle compartir. Comparte este mensaje, ese servicio con alguien más, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un ser querido que tal vez no tiene relación con Cristo. Y si usted está viendo esta transmisión ahora mismo, yo les invito a que abran su corazón a escuchar lo que Jesús quiere hablar a ti. Jesús te ama. Jesús te quiere. Murió en la cruz para ti, para mí. Tenemos una gran oportunidad hoy día de compartir el evangelio en una manera de escala enorme, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que Jesús dice? Este evangelio del reino, no otra idea, no un paradigma de hombres, no un mensaje de personas, sino el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Jesús no regresará, escuche bien, Jesús no regresará hasta que cumple su promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Estúdielo. Génesis capítulo 26, versículo 4 y Génesis 32, versículo 12. Que tus descendientes van a ser como las estrellas de los cielos. Tus descendientes, Dios habló a Abraham que tus descendientes van a ser como la arena del mar. Wow. Y eso aún no ha pasado. Apocalipsis 5, versículo 9. Y entonaban un cántico nuevo. Hace poquito estamos cantando, ¿no? Santo, santo, santo eres tu Señor. Pero fíjese, ¿quién estaba cantando con los ángeles? Un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están cantando a Jesús, hablando a Él. Porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Wow. Una gran señal que estamos en los últimos tiempos, pero aún no estamos en el fin del mundo. Es que todavía hay pueblos, hay naciones, hay razas y hay lenguas de los seres humanos que no conocen de Jesús. Entonces Jesús siempre va a cumplir sus promesas y aún no ha cumplido al 100 la promesa de a Abraham. ¿Cómo lo sabes, pastor? Pues hay ministerios que están investigando, y uno de los mejores que yo he encontrado se llama el joshuaproject.net. joshuaproject.net, proyecto de Josué, ¿sí? En español, pero está en inglés. Esos datos están tomados de él, y yo lo he comprobado, no solamente conmigo, pero con otros pastores que también dice, wow, es cierto. Porque ese proyecto está colaborado de muchas denominaciones de cristianos y de la fe cristiana en todo el mundo. Fíjese, quiero compartir unas cifras y unos datos con ustedes. Grupos étnicos en todo el mundo, 17,423. En todo el mundo. Son muchísimos, ¿verdad? Y solamente, como escuchamos hace poquito de pastor Eulogio, en la sierra, ¿sí? Todos los dialectos de nuestro propio país, aquí en México, de los otomíes y las diferentes formas de hablar otomí, etcétera. Pues hay muchos dialectos, hay muchos grupos étnicos en el mundo. Pero fíjese, grupos étnicos no alcanzados, 7,410, donde no existe ni un misionero,
ni un cristiano, ni un pastor, ni una iglesia. 7,410. Yo creo que a través de esa palabra, lo que estoy compartiendo ahora, el Espíritu Santo está hablando a alguien quien está escuchando. Como decía el profeta, como decía Jesús, Dios y el Espíritu Santo, ¿quién enviamos? Decía, aquí estoy. Envíame ahí, envíame a mí, aquí estoy. Yo iré. Porcentaje de los grupos no alcanzados, 42.5% de los grupos no alcanzados. ¿Cuál es la población mundial? Fíjese, 7,670 millones, ¿sí?, de personas, de población del mundo. Población de personas no alcanzadas, 3,190 millones de personas no alcanzadas aún. Este porcentaje de personas no alcanzadas es 41.6% de la población del mundo no han escuchado la predicación del evangelio de Cristo. Murió en la cruz por ellos, resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Mucha oportunidad hoy día. Entonces, en conclusión, ¿cómo vemos? ¿Cómo tomamos ese tema? ¿Cómo respondes al escuchar este mensaje? ¿Te da temor, inquietud o esperanza? Mi anhelo es que te da esperanza. Que tú y yo tenemos propósito en medio de la oscuridad, como hablé hace tiempo, en el medio onzavo, en la hora de la medianoche, que aún la medianoche han llegado, pero la oscuridad es profunda y hay mucha crisis, hay muchos problemas. Pero si escuchamos las palabras de Jesús, levanta los ojos y mira que la cosecha ya está lista. Tenemos que estar preparados. La iglesia va a pasar por distintas persecuciones. Sí, va a haber tribulación. Ya empezó en muchas áreas del mundo. Ya la compartí con ustedes hace tiempo, de todos los cristianos, y aumenta la muerte de más y más de nuestros hermanos alrededor del mundo. Como les dije, se va a ver peor hasta que se ve mejor. Pero en medio de eso, escúcheme bien, y vamos terminando con eso. En medio de eso hay esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad a través de tecnología, a través de contactos, a través de estar usando las redes sociales, etcétera. Úselo para el reino de Dios mientras que podemos, y comparte esa palabra del reino de Dios con todos que no conocen de Jesús. Hoy es el día de salvación y hoy tienes oportunidad para arrepentirse, acercarte a Dios y aceptar a su Hijo Jesucristo en tu vida. Es tan fácil decir: Señor, lo siento, perdóname por mis pecados, yo creo en ti, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te damos gracias, Señor, por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, por cada persona que está viendo en su casa, que está escuchando en su carro, en la transición, no sé, en el presente o en el futuro, en 3 años de ahora. Yo no sé cuándo están escuchando este mensaje, pero yo oro, Señor, que todos que escuchan, que estamos preparados, que en los siguientes 2 años tú vas a revelar más y más y más a nosotros, a la iglesia. Pero estás llamándonos, que estamos orando, velando, estamos preparados. Yo oro, Señor, que por milagros en este momento, sanidad en este momento, a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, que nos has llamado para este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, decimos gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén.